¿Qué tal, mi gente? Te voy a hablar hoy de un personaje de las escrituras muy poco mencionado, un personaje desterrado, rechazado por la oligarquía religiosa, que esa misma oligarquía y esa gran élite opera de la misma manera que operó en aquel tiempo con ese personaje que yo te voy a mencionar ahora. ¿Cuál es ese personaje? Barrabás. Esa gran frase, que suelten a Barrabás, como la religión y la élite y la oligarquía lo han pintado como el malo de la película. Pero te digo algo, no era el malo Barrabás. Barrabás no fue el malo. Barrabás fue un chivo expiatorio que usó la élite del entonces. Aún así, todavía engañando al pueblo judío. La élite engañó al pueblo judío, lo engañó a los religiosos de la época, que solo se enfocaron en su condición religiosa, rechazando el mensaje de Jesús, y no se dieron cuenta de la trama de la élite del entonces, y aceptaron esa vil mentira de esta película que inventó la élite sobre Barrabás, sobre la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. ¿Quién era Barrabás? ¿Quién fue Barrabás? Estamos en la era de la información, que con un clic usted se da cuenta y lo puede buscar en Google. ¿Quién fue Barrabás? ¿Qué significa el nombre de Barrabás? Fue una gran mentira del Imperio Romano en aquel entonces, de que para la Pascua tenían por tradición liberar a un preso político, y hicieron la sustitución de condenar a Jesús y soltar a Barrabás. Eso fue mentira. No hay registros históricos que comprueben ese relato. Según la tradición romana, eso no era permitido. Los romanos no hacían eso fue mentira. Todo coincide con la verdad. Todo coincide de que eso no fue así. ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? Barrabás era un derechista. Barrabás era de la derecha. Como hoy en día, en los últimos tiempos, hay derechistas en todas las partes del mundo, con las mismas condiciones de Barrabás, y que los gobiernos lo utilizan, como utilizaron a Barrabás en ese entonces. Porque yo le voy a decir algo. Cuando tú atacas un gobierno desde la parte física, con la espada y el derramamiento de sangre, cuando tú atacas a un gobierno de esa manera, tú eres vulnerable. Tú no vas a parar a ningún lado, tú eres fácil de destruir, porque lo tuyo es a la fuerza. Eso era Barrabás, un derechista natural que defendía al pueblo de Israel, que defendía al pueblo judío, que estaba en contra del sistema romano. Ese era Barrabás. Pero Barrabás no tenía la capacidad diplomáticamente de llegar a una masa ideológica pensante. Barrabás no tenía esa capacidad. Barrabás era a la espada y sangre. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús fue diferente. Todo el mundo lo sabe. Porque la ideología de Jesús
fue totalmente diferente. La ideología de Jesús llegaba a la conciencia, al despertar espiritual del ser humano. El mensaje de Jesús llegaba a la conciencia, a la mente pensante. Y cuando tú atacas un sistema desde ese punto ideológico de despertar, entonces tú te conviertes en una amenaza para cualquier gobierno del mundo. Cuando tú atacas el sistema de la ley, cuando tú atacas el sistema de esa manera ideológica pensante, entonces tú te conviertes en una verdadera amenaza. Que en eso fue lo que se convirtió Jesús, en una verdadera amenaza para el sistema. Por eso lo mataron. Por eso Pilato. ¿Quién fue Pilato? Pilato fue un criminal atroz, que al final el Imperio Romano terminó destituyendo a Pilato por la crueldad de Pilato. Sanguinario, un asesino. Él fue el ideólogo de esta trama de liberar a Barrabás y condenar a Jesús. ¿Para qué? Pero qué fácil de engañar al mundo. Y esa trama ha funcionado hasta hoy, hasta los últimos días. Todavía hay gente engañada con eso, de que Jesús murió por nuestro pecado. Mi hermano, Jesús lo mataron. Pilato formuló ese intercambio de liberar a Barrabás y condenar a Jesús, porque Jesús era la verdadera amenaza ideológica del sistema. Barrabás era también una amenaza, pero Barrabás no era una amenaza ideológica, era fácil de vencer. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo judío, cayó en el gancho de ser copartícipe de este gran juicio de condenación de Jesús, donde Pilato expuso el gran dilema, la gran frase de que me lavo las manos, diciéndole en estos dos versículos fundamentales que yo lo voy a mencionar, donde el pueblo romano delega la culpa al pueblo judío de Israel, de que ellos fueron los culpables. Hasta hoy en día, ellos mismos están involucrados en ese dilema de creyendo que Jesús murió por nosotros y de que Pilato soltó a Barrabás porque ellos lo eligieron. Condenando así a Jesús. Ellos engañados ideológicamente, los judíos, y ellos siendo engañados con esa trama, aún así por su terquedad religiosa. Mire, el religioso es algo que no tiene nombre, mi hermano. Y el religioso no tiene calificativo alguno. Es algo que no se puede hacer un parámetro, una tesis, un punto de partida de la brutalidad del religioso. Literal, así mismo, literal. Porque en Mateo 27, 24, donde le dice Pilato a la multitud, al pueblo judío, inocente soy yo de la sangre de este justo. No hallo ninguna culpa en él. Me lavo las manos, allá vosotros. Usted lo puede buscar bíblicamente y leerlo contextualmente. Y el versículo Mateo 27, 25. Dice, contestando el pueblo judío, el pueblo de Israel, contesta:
que su sangre caiga sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Eso contesta el pueblo de Israel. Entonces Pilato le dice, allá vosotros. Automáticamente la culpa fue delegada al pueblo judío de la muerte de Jesús y la liberación de Barrabás. Porque el pueblo romano sabía que la verdadera amenaza era Jesús. Que Barrabás no iba para ninguna parte, porque Barrabás, el mensaje de Barrabás no era ideológico, sino de la fuerza bruta y de que tenía un ejército Barrabás. Barrabás tenía un ejército de seguidores, pero era la fuerza bruta, no podía con el imperio, con el sistema. El que se va en contra del Estado muere. En todos los países del mundo, el que contraspira con el Estado y se va en contra del Estado muere. Hay que dialogar, hay que sentarse en la mesa del diálogo, hay que ser un diplomático, porque tú no puedes abrirte el pecho al Estado. Tú no puedes ser un Barrabás, porque te van a explotar. En toda la parte del mundo esta historia se repite, día a día se repite esta misma historia, donde en todas las partes del mundo se levantan líderes de derecha. Se levantan Barrabás por donde quiera, que no son malos, pero que no tienen el mensaje ideológico para mover masa, sino lo quieren hacer a protesta, a la fuerza bruta, y termina el Estado aplastándolo, como aplastó el Estado, el Imperio Romano, a Barrabás. Lo desterró, no se supo jamás qué pasó con Barrabás. La película de la Pasión de Cristo lo describe, que Barrabás formó un ejército, fue a pelear con el Imperio Romano y lo destruyeron. A Barrabás lo mataron, a Barrabás lo tutanaron, hicieron una parodia ahí para que el mundo viera y el mundo comprendiera que Barrabás estaba en contra del sistema del mundo, que era un rebelde, que era un tipo malo, feo, y todo el mundo cogió ese chi y lo mataron. Todo el mundo cogió ese chi de que Barrabás fue el malo, para condenar a Jesús, para matar a Jesús y delegarle la culpa al pueblo judío, porque el pueblo judío asumió esa culpa, asumió esa responsabilidad, liberando así la oligarquía del tiempo, liberando así el Estado, el Imperio Romano. Porque desde que el pueblo de Israel, en el capítulo 27, versículo 25 de Mateo, dice en ello que su sangre caiga sobre nosotros y sobre vuestros hijos, haciéndose culpable, copartícipe de esa vil mentira formulada por Pilato de soltar a Barrabás y condenar a Jesús. Eso, tú investigar quién fue Pilato, quién fue Barrabás y toda esa trama que se inventó, tú te das cuenta real y efectivamente que a Jesús lo mataron, papá. Y eso pasa todavía hoy en día, eso pasa normal, ese mismo sistema. Y el mismo Satán, Jehová, Satanás, como tú quieras llamarlo, que es el rey de la ley, el mero, el que mueve toda la ficha y mueve a todo el mundo, opera igualito como operó en aquel tiempo. Porque tú el que se revela ideológicamente en cualquier país del mundo y mueve masa y no usa la estrategia de conciliar con el Estado, es aplastado, conociendo la verdad.